protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. У нас крал. Putin Storch. Que la fuerza del cielo nos acompañe. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Fonseca. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidos sean a Mextranjeros, el programa donde debatimos la noticia con los reporteros internacionales que trabajan en nuestro país. En México tenemos presidenta. Vamos entonces a confrontar nuestras expectativas con las realidades de este nuevo periodo. Vamos también a hablar de los criminales que están siendo juzgados en los tribunales de Estados Unidos. Y luego analizaremos cómo esto está repercutiendo en la seguridad nacional, en particular con la violencia que se ha desatado en Culiacán. Los dejo con las portadas internacionales de este mes y los veo inmediatamente después. Este año, la Academia Sueca anunció a la surcoreana Han Kang como la galardonada con el Premio Nobel de Literatura, por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han Kang, autora de novelas como La Vegetariana y La clase de griego, es la primera persona originaria de Corea del Sur en recibir este reconocimiento. Tras el paso del huracán Helene a finales de septiembre, mismo que cobró la vida de al menos 228 personas y provocó inundaciones catastróficas en el oeste de los Estados Unidos, el país norteamericano hizo frente al huracán Milton. Este último generó tornados antes de tocar tierra y causó graves inundaciones en Florida, así como daños en la península de Yucatán y el Caribe. La estimación de $60,000 millones ubicaría el impacto de Milton entre los huracanes más costosos para la Unión Americana. A días de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las campañas de Donald Trump y Kamala Harris han intensificado sus ataques y mensajes a través de medios digitales y redes sociales. En actos de campaña, Trump ha continuado su retórica populista, enfocándose en la inmigración y las tarifas arancelarias. El republicano fue abiertamente respaldado por Elon Musk, quien donó $75 millones a su campaña. Por su parte, Harris ha subrayado los logros de la administración actual, defendiendo la estabilidad económica y enfocando sus promesas hacia las mujeres y los votantes negros. Con el objetivo de controlar el flujo migratorio, Italia firmó un acuerdo con Albania para enviar al país balcánico a migrantes en proceso de solicitud de asilo y personas rescatadas en el Mediterráneo que podrían ser repatriadas a sus países. La estrategia de la ultraderechista Giorgia Meloni busca reducir el número de migrantes en suelo italiano, convirtiendo a Albania en un punto de tránsito y de reubicación temporal para los solicitantes de asilo, un esquema que ya es analizado por otros países de la Unión Europea. En distintos lugares del mundo se recordaron los ataques de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023 como un día de duelo y unidad para el pueblo israelí. Esta ofensiva causó la muerte de más de 1.400 israelíes y el secuestro de más de 200 personas, lo que generó una respuesta militar de Israel sin precedentes, intensificando las hostilidades en la región, decenas de miles de muertos y un desplazamiento masivo de palestinos. La ofensiva de Israel contra Gaza se expandió sobre áreas estratégicas del sur del Líbano en respuesta a un aumento de los enfrentamientos en la frontera entre ambos países, en particular contra el grupo armado Hezbollah. Tras un ataque israelí en que resultaron heridos efectivos de la ONU, la organización expresó su profunda preocupación sobre la escalada del conflicto. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instó a evacuar de forma inmediata a la misión de paz de la ONU de la zona de crisis. Yahya Sinwar, el máximo líder de Hamas y quien orquestó los ataques del 7 de octubre contra Israel, murió en un operativo israelí en el sur de Gaza. Tras celebrar su muerte, Benjamin Netanyahu aseguró que la guerra aún no ha terminado y que continuarán las ofensivas en Gaza y Líbano,
Muy bien, pues vamos a empezar por pedir las notas personales que nos trajeron nuestros invitados para ir un poco sintiendo la temperatura de cómo estuvo este mes de octubre y cómo vienen, qué ánimo traen nuestros invitados. Quisiera primero pasarle la palabra a nuestro amigo don Rafael Archondo, periodista boliviano avecindado en México, Hace 10 independiente. años. Bueno, Muchos más, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, un saludo aquí a los colegas. Dentro de las notas que yo podía presentar el día de hoy, pues pensé que podía escoger algo que no es tan noticioso, que es el 80 aniversario de lo que se llamó la Revolución de Octubre en Guatemala, que quizás es un acontecimiento que muy pocos latinoamericanos tienen en su conciencia, pero que fue de alguna manera la primera esperanza democrática después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, ¿no? Los guatemaltecos derrocaron a un dictador que era Jorge Ubico, y a partir de ahí comenzó un proceso de 10 años, ¿no? Con 2 presidencias, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, en el cual, digamos, se dice desde el gobierno actual que Guatemala entró a la modernidad, ¿no? Es decir, se inició un proceso de reforma agraria, se hicieron leyes laborales, se constituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de alguna manera era la idea de hacer reformas sociales en el marco de una democracia, ¿no? Que era, digamos, algo en ese momento muy importante por el contexto específico. Y creo que el elemento que, digamos, vincula a ese tiempo con el actual es que el hijo del presidente Juan José Arévalo es hoy presidente de Guatemala, ¿no? Entonces ha tenido como es una razón de celebración muy especial, ¿no? Que tiene que ver con la familia de este hombre que ganó por el 85% de los votos en Guatemala, su sucesor Jacobo Arbenz por el 65%, y pues todos solo conocemos la última triste, el epílogo final, digamos, de esta revolución, que fue el golpe de Estado contra Arbenz, ¿no? Pero, digamos, para todos ha quedado únicamente esa memoria un poco triste, como si fuera un gobierno, digamos, efímero, corto, que hubiera quedado truncado, y se recuerda muy poco que fueron 10 años de transformaciones importantes. Obviamente después Guatemala entró en una guerra civil, no es hoy, en cierto sentido, la gran beneficiaria de este proceso todavía, ¿no? Pero creo que, bueno, se están retomando esas huellas y creo que es importante recordarlo acá en Extranjeros. Les agradezco muchísimo estas participaciones. Gracias, Rafael. Y bueno, hablando de el norte y Europa, tenemos con nosotros a nuestra queridísima Carmen Morán, procedente de Extremadura. Pues reportera en El País desde hace muchísimos años y ya varios en México. 5. 5 en México. Igual que Rafael, muchos más, por favor. ¿Qué nota nos traes? ¿Qué te llamó la atención este mes? ¿Qué te tocó? Ahí verás, pues yo fíjate que iba a hablar de la Revolución de los Claveles en Portugal porque se cumplían 50 años de aquel acontecimiento maravilloso en que se unen las fuerzas militares y el pueblo y derrocan una dictadura sin que de los fusiles, de la boca de los fusiles salieran más que claveles, ¿no? Eso es maravilloso. Pero como se me adelantó el amigo con las revoluciones, digo, pues voy a hablar de la COP en Cali, en Colombia. Simplemente por dar esta pincelada de cómo en la COP este año hay 3 figuras importantes, porque son 3 mujeres muy poderosas de los 3 países más poblados de Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica va a tener ahí un gran papel, seguramente una buena voz o unas buenas 3 voces, porque están los brasileños con Marina Silva, su jefa del Departamento de Medio Ambiente, los mexicanos con Alicia Bárcena y los colombianos con Susana Muhammad, que son 3 mujeres poderosas con una trayectoria singular y muy potente, que saben de lo que están hablando y yo creo que van a jugar ahí un muy buen papel. Curiosamente, en los últimos años la cartera de Medio Ambiente ha cobrado muchísima fuerza porque tiene unas implicaciones económicas, tampoco nos engañemos, yo creo que no se las dejarían a las mujeres, pero han sido ellas las que han estado tirando de ese carro en muchos casos, ¿no? Incluida la presidenta Sheinbaum, pues está también muy vinculada con todo ese movimiento medioambiental. Entonces, ellas tienen ahora en sus manos una cartera que en América Latina tiene mucho que decir, porque no nos olvidemos, no solo son las implicaciones económicas, sino los desastres naturales. Bueno, en México estamos muy acostumbrados, imagina también que en Brasil y Colombia, por supuesto, y yo espero de ellas es un protagonismo exitoso. Y me apetecía resaltar este papel de estas 3 poderosas mujeres defendiendo esto en América Latina y que América Latina tenga una gran voz en lo que a biodiversidad y cambio climático se refiere. Oye, buenísimo. Estamos mirando a Latinoamérica y a las mujeres. Muchísimas gracias, Carmen. Joan Grillo, de Reino Unido, reportero para la BBC
pero también ya con su Crash Out Media, que aconsejo seguir. Joan, ¿tú qué en este octubre? ¿Qué viste? ¿Qué te gustaría comentar? Bueno, después de 2 notas positivas, voy a una un poco más negativa. Estaba investigando los mercenarios que están peleando en México de diferentes países. Si esto es extranjeros, podemos hablar de los narcoextranjeros que hay en México, que no solamente está matando en México mexicanos, pero también hay extranjeros en México matando. Hay una gran cantidad de colombianos, después del ejército colombiano, que están peleando en Michoacán. Y han agarrado más de 12 de ellos, incluso uno la semana pasada. Allá estaba peleando con el ejército ahí, peleando con un cartel contra otro. Hay una guerra entre 2 carteles. Los colombianos ya han encontrado mensajes de WhatsApp donde van reclutando y pagando $800 la semana para tropa normal y $1,000 la semana para especialistas, que pilotos de drones, que pueden enseñar francotiradores y cosas así. Se puede ganar $4,000 al mes, que para México es un buen salario, ¿no? Para América Latina. Luego también de varios países. Hay tiempo desde que hay gente, veteranos del ejército de Estados Unidos que están matando en México. Ambos deportados que pelearon, como de origen mexicano, que pelearon en el ejército ahí, deporten, llegan a México, entonces los cárteles la buscan. Pues hay que pelear con nosotros. Pero también tuve testimonios de unos veteranos más recientes y ciudadanos ahí que lo pagan para cruzar la frontera y matando gente y regresando. Y ahorita incluso hablan, que hay que confirmar esto, pero de un holandés delincuente que está peleando ahí. Hubo un miembro hablando de Inglaterra, de las Fuerzas Especiales de Inglaterra, que estaba peleando en Colombia, que lo contrataron, narcos ahí, y empiezan a hacer rumores aquí también. Entonces es una cosa, un conflicto armado que pasa en México con estos invitados también. Bueno, es que la globalización se siente en todas partes. Dime algo, esto que mencionabas de los WhatsApps y los colombianos, ¿ellos mandan, o sea, reclutan ya cuando están adentro de México o mandan traer incluso desde Colombia a las personas? Perdón, incluso desde Colombia. Dice que colombianos, hay como 5,000 colombianos que están peleando en el mundo. Ha sido colombianos en Ucrania, ha sido colombianos contratados para matar al presidente de Haití. Entonces hay muchos grupos de ex soldados, entre ellos, grupos de WhatsApp entre ellos, que empiezan a decir, oye, están buscando en México. Ok, ¿cuánto cobran? Sí, tal cosa. Y incluso unos pueden entrar en vuelo y unos pues cruzando la frontera sur. Pero también, aparte de las peleas, encontraron un colombiano aquí en la Ciudad de México, en la Roma Norte, que estaba peleando en Michoacán, estaba vendiendo droga en la Roma Norte. Ahí lo agarraron, este tipo. Increíble. Pues gracias por esta información, muy relevante, en efecto. Y ahora le pasamos la palabra a nuestro cuarto invitado de la mesa. Está con nosotros Kurt Hagbart, reportero de Estados Unidos, trabaja en el Jacobin Magazine. Y Kurt, preséntate tú mismo con una noticia. Sí, bueno, mucho gusto y gracias por la invitación. Pues una nota que me llamó la atención y creo que no ha recibido la cobertura que merece fue el 4 de octubre, ¿no? Cuando Gina Romero, que es la relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, habló del asunto muy preocupante de la represión contra manifestantes en las universidades que están protestando por la situación en Palestina, ¿no? Ella habló de una situación que está pasando en 30 países, aunque bien sabemos que, bueno, yo soy de Estados Unidos de origen, pues la gran mayoría de esta represión ha tenido lugar en los campos de Estados Unidos, ¿no? Vale la pena recalcar que pues el 17 de abril, ¿no? Pues arrancó una manifestación muy importante en la Universidad de Colombia, que luego pues se fue esparciendo a 45 estados de Estados Unidos, ¿no? Y esto ha conducido hasta la fecha a más de 3.100 manifestantes arrestados en más de 60 campus en los Estados Unidos. Más de 3.100 manifestantes arrestados en más de 60 campus, y no solamente estudiantes, sino también profesores
Hemos visto casos de profesores pues maltratados, incluso profesores de la tercera edad, tirados al suelo y tratados con suma brutalidad. Y quisiera pues citar un poco de este reporte de la relatora especial. Ella afirma que puedo concluir que la situación representa un ambiente hostil extendido para el ejercicio de los derechos de asamblea y asociación pacíficas, ¿no? Y a continuación dice, la represión brutal de protestas universitarias es una amenaza profunda a los sistemas e instituciones democráticos, ¿no? Y concluye cita, arriesga con enajenar a una generación entera, dañando su participación y percepción de su papel en los procesos democráticos, además de fracasar en su responsabilidad de impedir a las atrocidades y aportar a la paz. ¿Por qué traigo a colación esta nota? Bueno, porque mi país de origen pues tiene este muy mal hábito de ir señalando a los demás países en el mundo por sus derechos humanos, ¿no? Sobre todo en América Latina, y conocemos todos la historia de Estados Unidos en usar derechos humanos como un arma política en América Latina. Y ahora vemos pues un caso en que pues los estudiantes con toda razón se están manifestando, ejerciendo su derecho a la libre pues protesta, libertad de asamblea, y siendo brutalmente reprimidos justamente en los espacios universitarios donde se supone que deberían tener la mayor libertad de poder expresarse. Pues muchas gracias, me parece también muy relevante señalar estas paradojas y contradicciones. Estas guerras que van a dar todavía mucho que hablar, desafortunadamente. En fin, bueno, les agradezco a todos habernos dado estas notas. Vamos a pasar a nuestros temas predefinidos de discusión. Nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos a pues ver cuáles son nuestras expectativas y cuáles son las realidades ante, bueno, en este nuevo periodo con nuestra nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Volvemos. Bien, pues empezamos este mes de octubre 2024 con una mujer en la silla presidencial. De hecho, al tomar durante la ceremonia de investidura, dijo Sheinbaum, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. Carmen, tú que sigues de cerca el destino de las mujeres en México, en España y en el mundo, ¿qué tanto crees que se puede esperar de esta declaración para la mejora de la vida de las mujeres en México? Yo creo que para empezar no hay que esperar milagros. Okay. No hay que esperar milagros porque serán grandes decepciones. Con más altas las expectativas, más grandes las decepciones. Pero eso no invalida que tengamos, yo creo, que sentir un contento inicial preventivo. Llega una mujer al poder, para mí siempre es una buena noticia. Siempre es una buena noticia. Ahora bien, pues hemos tenido muchas mujeres ya en el poder y pues ha habido eso, luces y sombras. Claro. Claudia Sheinbaum no viene del movimiento feminista, como hay otras figuras, pero eso tampoco invalida que sea una presidenta feminista o que haga políticas por la igualdad. Un presidente no puede saberlo todo, pero sí rodearse de un buen equipo. En ese sentido, los pasos que ha ido dando son inequívocos. Están conduciendo a una situación que es un bienestar de las mujeres. O sea, sus primeros pasos no han sido solo simbólicos, que por supuesto, ya viste que desde el minuto 1 está rodeada de mujeres en todas sus primeras comparecencias. Pero también se han implementado políticas inmediatamente, desde el segundo día. El primero se dedicó a las víctimas del 68. Desde el minuto 1 ella presentó una batería de políticas que dudo que el feminismo esté en contra. O sea, iban en la buena dirección que viene marcando el feminismo o los feminismos, como los quieran llamar, en todo el mundo, ¿no? Incluida la creación de una secretaría de las mujeres. Hombre, pues todo el mundo se felicita de ello. ¿Qué pasa desde esas primeras medidas políticas, desde esos primeros gestos? ¿Qué vamos a esperar de ellos? Pues ahí es donde está la verdadera clave, porque falta la parte del león, que es qué presupuestos van a tener, qué políticas se le van a asignar a esa secretaría para que de verdad hable de tú a tú con el resto de los departamentos, de las secretarías, los departamentos ministeriales. Ahí está la clave, y por eso el feminismo está un poco dividido, efectivamente, no dividido, sino tiene una parte de contento, lógico, de satisfacción, y una parte de cautela
inevitable, porque el feminismo ha sido siempre el saco de todos los puñetazos. Entonces ya estamos tan acostumbradas en el mundo a través de las épocas y de las decepciones. Entonces el feminismo está cauteloso a la vista de que se vayan implementando todas esas... Para empezar, la creación de la Secretaría, que todavía no está. Y cómo se dota y qué presupuesto haya. Un buen gesto, desde luego, ha sido llevar a la Constitución algunas de las medidas para la igualdad y el bienestar de las mujeres. Ha sido un buen gesto, porque oye, estar en la Constitución te permite una pelea administrativa que no tienen reglamentos inferiores. Eso ha sido importante. Y yo también creo que han sido buenos aciertos que ese sistema de cuidados que está por ponerse en marcha, ella haya ya anunciado que va a ser inmediatamente, van a empezar con las maquiladoras, o sea, las mujeres trabajadoras de la maquila, que lo necesitan muchísimo, y con las jornaleras del campo, porque eso viene a relacionar, desde luego, el cuidado de las mujeres con el cuidado de la igualdad completa, ¿no? que es cuidando a las mujeres, se cuida la igualdad, se cuida el mundo. Entonces yo creo que ha ido dando unos pasos bien interesantes, pero estamos todas con cautela. Claro, y el pago a las mujeres desde 60 años. Otra de las grandes medidas, ¿no? Darles que un viene a poco de ser poder. su gesto, su marchamo, ¿no? Su complemento ante las que ya había tomado su antecesor. Y claro, es un marchamo feminista, ¿no? Decir, pues además yo se lo voy a añadir esta paga a las mujeres, ¿no? Yo creo que aquí también está, digamos, en juego el legado de López Obrador, ¿no? Me parece que, digamos, el hecho de que él haya, en cierto sentido, impulsado un liderazgo femenino como el de Claudia Sheinbaum es muy importante. Le da a México esta enorme oportunidad, como decía Carmen, de, digamos, cumplir con una serie de políticas que tienen que ver con las mujeres, pero en general me parece que la política social en general va a tener un elemento de continuidad, ¿no? Es decir, va a ampliar un poco todo esto que fueron las transferencias condicionadas, la beca a los estudiantes en secundaria, para las escuelas públicas, por ejemplo. Para citar un ejemplo nada más de lo que será una política de continuidad, yo creo que también va a haber una continuidad en cuanto a las grandes obras, eso me sorprendió bastante. Es decir, ya no es solo el Tren Maya, es una red ferroviaria para el norte, para el este y oeste, para vincular México en una serie de sentidos con un mecanismo que es público, que es, digamos, amplio para los usuarios, ¿no? Que no implica necesariamente un impacto ambiental como sería, por ejemplo, hacer carreteras, ¿no? Creo que ahí también está el elemento que tú mencionabas de la participación de Alicia Bárcena en la COP, etcétera, etcétera. Y creo que digamos, lo que va a ser diferente de López Obrador va a ser esencialmente este gran desafío que tiene que ver con la justicia y con la seguridad, ¿no? Yo creo que la reforma judicial en sí es el paquete más pesado, más complejo, es decir, se van a elegir el próximo año 800 nuevas personas juzgadoras por voto popular. México va a ser el cuarto país en el mundo que va a ir por este camino, digamos así, lo cual es excepcional y realmente me parece que pone a México en el escaparate mundial, o sea, cómo funcionará efectivamente un tipo de reforma judicial de esta naturaleza, de este calibre, ¿no? Ya hemos escuchado al presidente Petro en Colombia decir, a lo mejor en Colombia podríamos hacer algo similar, pero yo creo que todo el mundo va a estar pendiente de cómo se realiza esta elección, que va a ser muy complicada, que tiene características, digamos, muy sui generis. Creo que el debate en general que se ha dado ha servido mucho para que haya ojos vigilantes sobre la reforma judicial. Creo que la gran prueba de Sheinbaum, la prueba inicial, digamos, el bautizo como presidenta de México va a ser efectivamente lograr que esta elección se realice de forma relativamente tersa y relativamente tranquila, ¿no? Y que la gente entienda cuál es el propósito efectivo. Y creo que lo que vamos a ganar en general todos es poder vigilar el proceso. Se dice que van a poder participar todos los que quieran, que luego va a haber una tómbola para finalmente definir la boleta, ¿no? Que va a ser enorme seguramente, pero esto va a permitir que todos podamos mirar con mucho cuidado quiénes son los candidatos y descubrir si efectivamente se va a tratar de una mejora en la justicia o solamente va a ser un intento de controlar desde Morena todo el poder y el aparato del Estado, ¿no? Si es que los candidatos son efectivamente todos cercanos al partido. Ojalá y haya involucramiento en efecto, porque una cosa es ofrecerlo y otra cosa es que... Habrá que ver cómo funciona. Sí, sería interesante, pues, más bien un reto muy fuerte para Claudia Sheinbaum es tratar con la violencia contra las mujeres para el contexto de la violencia general en el país. Si hablamos de los feminicidios, que son citas muy altas, pero también eso es porque hay tanta violencia, que cuando tienes 35,000
asesinatos en un año o 30,000 asesinatos en un año, un porcentaje fuerte es de mujeres. ¿Cuál es la política en eso? Si lo vemos el lugar, el estado con más porcentaje, o digo, más cita por cápita de feminicidios es Colima, o más bien de asesinatos de mujeres. Hay una política que dice, pues hay que clasificar todos los asesinatos de mujeres como feminicidios, pero el feminicidio es más bien que lo mata por su género. Sí. Pero también hay unos, por ejemplo, que allá hay mujeres que venden drogas en la calle, que lo matan, pero también lo violan y lo matan. Entonces son violencia, pero también es ¿De género? Sí, de género. Es un problema tan fuerte, pues los casos muy fuertes que ha sido mucho enojo sobre esto, enojo social, que lo matan en el Estado de México, que lo matan, violencia contra mujeres, pero realmente cómo trata, porque al final es agarrar y tener justicia y no tener impunidad con los casos. Kurt, me gustaría escuchar también a Kurt sobre luces y sombras que tú ves en este inicio de sexenio. Bueno, yo creo que una luz muy importante es la fuerza personal que ha mostrado la presidenta, ¿no? Enfrentando pues la misoginia esperada, ¿no? Sobre todo diciendo que no es su propia persona, que va a ser un títere de López Obrador, que él va a ser el poder detrás del trono, que va a ser otro maximato, ¿no? Eso de la misma gente que estaba diciendo que López Obrador iba a cambiar la Constitución para reelegirse, ¿no? Jamás dijeron que estaban equivocados, entonces ahora nada más pues cambiar un argumento para decir que va a ser un maximato, ¿no? Y creo que hemos visto desde la campaña la fuerza personal de Claudia Sheinbaum, pues ganando su elección por 30 puntos porcentuales, ¿no? En las encuestas que he visto, pues un 80% del país está pues contento con el arranque y creo que el 90% parece que el país va a mejorar, ¿no? Queda por verse, pero pues hay un optimismo detrás de eso, ¿no? Y creo que estamos viendo desde ahora pues su, digamos, marca personal, ¿no? Hay lo que ella llama el segundo piso, ¿no? Ahí va a haber un enfoque mayor en el desarrollo nacional en temas de ciencia, ¿no? Me gusta mucho la idea de que México haga su propio coche, que ponga su propio satélite en el espacio, ¿no? Porque el gran reto siempre ha sido, para cualquier país de América Latina, pero México incluido, que no sea solamente un exportador de mano de obra barata y pues materia prima, que use sus propios recursos para su propio desarrollo. En este caso, usar su litio para pues tener toda la cadena productiva dentro del país. Esto pues a Estados Unidos no le va a gustar, ¿no? También veo que hay un enfoque más integral, ¿no? En el acercamiento del gobierno de Sheinbaum a una serie de problemas. Me gusta mucho esta idea de ir casa por casa en temas de salud, ¿no? Que es una manera muy preventiva de ir pues detectando problemas de salud antes de que llegue a las salas de urgencia. Me gusta mucho la idea de tener un acercamiento integral al asunto de obesidad, diabetes, ¿no? Prohibiendo la comida chatarra en las escuelas, ¿no? Son cosas que parecen pequeñas, pero va más allá de decir, las becas son importantes, pero también lo que comen en las escuelas son importantes, que haya deporte, que haya cultura, que haya arte, ¿no? Esta idea de crear una república de lectores, ¿no? Eso de los lados de luces, ¿no? Del lado de las dificultades, pues ella pues ya arrancó con pues una situación de seguridad bastante difícil en los dos extremos del país, ¿no? Claro. Desde Sinaloa hasta Chiapas, y va a tener que mostrar que su estrategia exitosa en la Ciudad de México en reducir violencia va a poder aplicarse al país, porque pues la Ciudad de México no es todo el país y las condiciones son muy diferentes saliendo de la capital, ¿no? Entonces esto va a ser un reto muy fuerte y obviamente pues va a tener que lidiar con las juezas que van disparando amparos, ¿no? Por todas partes, y claro con la situación de política exterior, ¿no? Vimos desde el principio el asunto con España, ¿no? Y vaya pues pues Estados Unidos no va a hacerse esperar. No, exacto, es lo que en querer meter tenemos España la y cuchara Estados en este nuevo Unidos. gobierno, ¿no? Este bloque se ha terminado, pero lo bueno, la gran noticia para nosotros y para quienes nos acompañan es que yo creo que podremos regresar un poco a cada uno a todos estos temas, sobre todo el de seguridad, sobre todo el de justicia, en los bloques que siguen, ¿no? Finalmente, creo que las relaciones con Estados Unidos van a estar muy presentes en nuestras pláticas. Les agradezco.
esperemos lo mejor para este sexenio. Nos vemos un corte y volvemos con el tema de los juicios en Estados Unidos, justamente. Pues otro hito de este mes de octubre es que Genaro García Luna ha sido condenado a 38 años de cárcel y unos meses en Estados Unidos. La primerísima pregunta es, ¿hay que festejar o hay que lamentarse o hay que tener sentimientos encontrados? Bueno, de entrada hay que ser felices, ¿no? Es un criminal que está en la cárcel y merece, pues, padecer cárcel el resto de su vida. De esto hay que tener esto muy claro de entrada, ¿no? Eso dicho, pues hay una serie de cosas que creo que será muy importante matizar, ¿no? Primero, el asunto de que pues, Estados Unidos tenía una gran amistad con García Luna durante muchos años antes, ¿no? Y esto es preocupante porque Estados Unidos tiene este hábito de pues, usar a la gente y luego cuando ya no les conviene, tirarlas a la basura, ¿no? Tenemos el gran ejemplo de Manuel Noriega y una larga lista de etcétera, ¿no? Ahí. Entonces, incluso la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, dijo que ellos sabían que García Luna tenía nexos, o por lo menos sospechaban, ¿no? Pero con un poco decir, bueno, teníamos que trabajar con él. Un poco se puede entender eso mientras él estaba en el cargo, pero hay que entender que cuando García Luna se salió de la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, él entró pues, en una asociación con 3 ex miembros de la DEA, la FBI y la CIA, ¿no? De la DEA, Larry Holyfield, el ex director regional de México; del FBI, Carlos Villar, que había sido el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos; y de la CIA, José Rodríguez, que para los que seguimos el gobierno de George W. Bush, sabemos, él fue el que pues, hacía el programa de tortura, manejaba el programa de tortura para Bush e incluso destruyó una serie de videos y de evidencia ahí. Entonces, Estados Unidos tiene todas sus manos en este asunto de García Luna y esto no se reporta tanto, ¿no? Porque es muy fácil pues, señalar otra vez con el dedo a García Luna, ¿no? Sin entrar en este asunto, ¿no? Incluso la ex jefa de la DEA mencionó que era, uno de los funcionarios más talentosos del mundo. Michelle Leonhardt decía eso en su momento. Eso es muy problemático, ¿no? Pero, ¿crees que nada más están juzgando entonces a los mexicanos y están faltando a la parte de juzgar dentro? Claro, yo creo eso. Y es en parte un problema de México de efectivamente hacer un tipo de outsourcing de su sistema judicial en esos casos de alto perfil a Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre va a manejar los juicios como ellos quisieran, como a ellos les conviene, ¿no? En este caso, el juez Brian Cogan acotó muy cuidadosamente, ¿no? Para que no pudiera entrar pues, ciertas cosas en el juicio. Por ejemplo, todo lo que García Luna hizo después de 2012 no pudo entrar en el juicio. Todos los pagos que había recibido posteriormente, todo esto quedó fuera, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque, y también creo que yo tenía un artículo acerca de eso, ¿no? Hay un cierto sistema que él llama el sistema de narcosoplón, donde hay gente que sabe que pues, pueden hacer básicamente todas sus fechorías en México, llegar a Estados Unidos y luego pues entrar en el sistema de testigos protegidos para ellos empiecen a soplar acerca de otros. Porque Estados Unidos maneja esas cosas para sus propósitos, no para buscar justicia para el pueblo de México. Antes de abrir un poquito más, ¿los propósitos de Estados Unidos en este caso serían? Bueno, en el corto plazo, titulares muy vistosos para los fiscales, ¿no? En este distrito sur de Nueva York, ¿no? Son titulares muy... Tratar de demostrar que la guerra contra las drogas sí funciona. Claro. Ellos quieren vender la idea de que eso es exitoso, ¿no? Sí. Cuando en Estados Unidos sabemos que esto es una cuenta de nunca acabar. Richard Nixon empezó con la guerra contra las drogas en los años 60. ¿Ha bajado el consumo? No. Ronald Reagan en los años 80 devastó a Centroamérica con el mismo cuento. ¿Bajó algo? No, nunca. Claro. Son procesos vistosos para esconder una falla. El problema, digamos, la falla estructural acá es precisamente la total inermidad de México frente a este vecino tan poderoso que puede efectivamente intervenir en el negocio, lograr este tipo de traiciones, es decir, dividir a los mismos cárteles para tratar de que se denuncien entre sí
y de alguna manera intervenir de manera directa en una realidad que debería ser, digamos, parte de la jurisdicción mexicana, ¿no? Pero creo que ahí México tiene un problema, o tenemos un problema muy serio, que no podemos efectivamente competir con todos estos recursos y estos elementos que efectivamente tienen el objetivo de encontrar estos titulares vistosos, como decía Kurt, pero que esencialmente ponen a México en una situación de absoluta inermidad, donde tenemos que ver y presenciar, digamos así, como público, ¿no?, de qué manera Estados Unidos está, digamos, interviniendo en un asunto que debería ser parte de la soberanía mexicana, ¿no? Y creo que eso es lo más grave, y creo que el hecho también elemental y fundamental es que ya no solamente es un narco, sino es un alto funcionario público, digamos, alguien que estaba en el centro de las decisiones y que nos está mostrando eso que ya muchos investigadores han dicho, es decir, que ya no hay una frontera entre el crimen y la política en México. Es decir, que eso es totalmente poroso, que ya son más de lo mismo, ¿no?, en cierto sentido. Y creo que esa es efectivamente una situación muy compleja. Entonces, cuando tú preguntabas si nos alegramos o nos ponemos tristes, hay que estar felices porque un criminal está tras las rejas, pero después, ya cuando vemos la situación en concreto, el papel que México está jugando en esta guerra es realmente humillante, es realmente deplorable. O sea, en el fondo estamos confiando, como pasa también con Honduras, a que los gringos investiguen, tengan toda la información suficiente para armar un juicio, diseñen las sentencias que más les convienen en términos geopolíticos. ¿Y nosotros qué hacemos? O sea, frente a eso nada, o sea, seguimos recibiendo las armas que cruzan la frontera sin ningún problema, que es otro negocio muy importante para la industria de armas en Estados Unidos, enviando la droga a los consumidores y teniendo, digamos, un papel que realmente es lamentable. Sí, como de hombre malo, hasta Trump en su campaña, ¿no?, amenaza con intervenir en México porque somos incapaces de... Pero también nosotros exigimos desde un tiempo, decimos, pues, está el narcotráfico, ¿dónde está la gente que lo proteja? Los mismos periodistas lo exigimos esto desde mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no va a servir agarrar el Chapo, sino agarrar a la gente que proteja el Chapo? Si de una forma, pues, después que lo agarran el Chapo, después que juzgan y encuentran culpable, sentencian al Chapo, ¿con quién va a ir los fiscales? Pues va contra García Luna. Ellos tienen declaraciones desde 2012, desde que pasan estos narcos como el Grande a Estados Unidos, a las manos de ellos, diciendo, pues, García Luna está protegiendo a todos los narcos. Desde el gobierno de Fox y luego de Calderón. Ahora, fui al principio del juicio, cuando salen los jurados y lo preguntan, ¿tú vas a aceptar declaraciones de delincuentes sin otras pruebas, como es la ley, para poner en la cárcel a esta gente? Y la gente que dice que no la pone como jurados. Me sorprendí ver falta de pruebas físicas. Ahora, para mí, en una forma, hay duda razonable en el juicio, en las pruebas que pone. Yo creo que es culpable. Y como dice, pero en el juicio que presenta no está demostrado. Días, ahora, si es culpable, es bueno ponerle en la cárcel en todos modos. Vamos a ver si otros políticos en México y los mismos testigos que va contra García Luna, que también, y los mismos agentes que están moviendo estos, también son que lo filtran estas cosas acusando ya al expresidente López Obrador de financiamiento de campañas, que también vienen de las mismas fuentes. Entonces, bueno o malo, ¿y cuánto va a afectar a los mexicanos ahora? Yo creo que sí va a afectar. Ahorita que están los ministros, los secretarios, va a afectar pensando qué pasa con García Luna, que sí. Pero también es tan difícil la política en México contra la narcocorrupción. Yo creo que esa soberanía que reclama México constantemente de sus gobernantes en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus políticas, sí que encuentra, yo creo, su mayor déficit en la seguridad. Y efectivamente, que finalmente todos estos capos sean atrapados en México, o sea, que haya todavía esas operaciones extraterritoriales de las que también se queja el gobierno, pero las hay. Que entren a por el Mayo, por ejemplo, que lo saquen, o que García Luna, o que el Mayo, o que el Chapo acaben juzgados en Estados Unidos y sentenciados, condenados allí. Yo creo que revela el gran déficit que está teniendo el gobierno mexicano, efectivamente, para atajar ese, que es su gran problema, por otro lado, ¿no?, de la violencia.
Entonces, bueno, lógicamente a partir de esto se dan esos quiebres en las relaciones internacionales entre ambos países, que son socios, los mejores socios, ¿no? Y esos quiebres se han visto muy de manifiesto. Pero no sería mejor, tiempos. la idea del outsourcing es buena. O sea, si lograran una verdadera colaboración y ¿no? que sea México quien entrega sin que tengan que venir acá a agarrar, o sea, que no solamente se pongan las medallas de Estados Unidos, sino de alguna manera se muestre como una colaboración, quizás sería... Pues Estados Unidos exige que haya colaboración por parte de México, pero luego cuando México pide información acerca de lo que pasó con Mayo Zambada, Estados Unidos no dice nada. Entonces tiene que ser realmente una colaboración y tiene que haber comunicación de los dos vías, ¿no? El problema aquí es que la guerra contra las drogas no es una guerra contra las drogas así, es un brazo de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Vemos ahora a Laura Richardson de Southcom ahí haciendo amigos con Noboa en Ecuador, haciendo amigos ahí con la nieta de Allende en Chile, que ahora es ministra de Defensa. Es decir, siempre el discurso de la droga es un pretexto para un mayor intervencionismo. Hay que tener esto muy claro. Y con esta idea del Kingpin Strategy, esto de ir buscando a los capos, otra vez repito, nunca va a acabar eso. Nos dijeron que el Chapo era, pues, el peor criminal del mundo. Agarraron al Chapo, excelente. Luego Ann Milgram de DEA dijo que los chapitos eran incluso peores que el Chapo. ¿Ok? Agarraron a los chapitos, muy bien. Luego, ¿qué? ¿Los chapitititos? ¿Los chapititititos? Vamos a estar en eso eternamente. Bueno, eso lo vemos desde la guerra contra el narco que declaró Calderón. O sea, vas quitando cabezas y surgen tres, o sea, por cada cabeza. También resulta evidente que hay una duda razonable sobre las autoridades mexicanas sobre si podrían o no entregar a estos capos a la justicia. O sea, yo si fuera autoridad en Estados Unidos estaría absolutamente persuadido de que si yo le aviso a las autoridades mexicanas que voy a detener al Mayo, inmediatamente el Mayo va a salir corriendo. O sea, tampoco hay una forma de confiar en el Estado mexicano. De acuerdo. Híjole, qué complicado. Vámonos a un corte y vamos a volver. De hecho, regresamos a México para saber qué repercusiones tiene este tipo de cosas justamente en la seguridad nacional. Y vamos a ver un poco qué está pasando en los extremos del país, como dijimos en algún momento del inicio del programa. Culiacán y Chiapas arden, pero también otros lugares, me parece. Volvemos con este tema. Pues bueno, justamente vamos ahora a hablar de qué impacto tiene este involucramiento de Estados Unidos, involucramiento ahorita en la justicia, con la DEA, con sus negocios, con lo que sea, en los grupos criminales en México, incluso con el consumo. O sea, el involucramiento, o sea, estos grupos criminales, pues finalmente operan en los dos países. ¿Qué impacto tiene eso ahora en nuestro país? Bueno, si hablamos de Sinaloa y hablamos del caso del Mayo, que fue ya suponemos que tiene la versión que ya está casi confirmado en todas fuentes, que hubo un secuestro del Mayo por parte de los chapitos, que lo ponen en un avión y lo entregan a Estados Unidos, cerca de El Paso. Podemos hablar de la palabra rendición, incluso secuestrando a alguien en un país para entregarlo en otro país. Que esto provoca esta guerra en Sinaloa entre la gente de los chapitos y la gente de los mayos. Que están traicionados, ¿no? Sí, que está peleando entre los dos bandas. Sí. Entonces es guerra civil en el cártel de Sinaloa, en la cuna del narcotráfico. Que fue ahí después que empieza esta guerra el 9 de septiembre, que va convoys de gente, de muchísima gente armada, y empieza esta guerra. Yo he cubierto guerras antes en Sinaloa. Por ejemplo, en 2008 a 2010 fue una guerra entre el papá Chapo y su socio Arturo Beltrán Leiva. Y era bastante pesado, bastante feo. Esto es peor. En el nivel de la violencia, pero también en la reacción. Tenía un cierre. Hablando de la palabra narcopandemia, que como fue el principio de la pandemia en México, en todo el mundo, y todo el mundo está en sus casas, no están saliendo, esta pasa en Sinaloa por la violencia. La gente tiene muchísimo miedo, tan nervioso porque están viendo en grupos de WhatsApp un fraccionamiento, en su fraccionamiento, un fraccionamiento de vecinos, de su hijo, entrando grupos armados. Ya están los soldados ahí, no tiene otra opción.
el gobierno que mandaba soldados. Fue un momento débil, creo, para el gobierno, que le empieza la guerra el 9 de septiembre, cuando está el cambio de poder. Claro. Lo último que quiso el Andrés Manuel López Obrador saliendo es de esta guerra. ¿Y qué podrá hacer? Te manda soldados, pero los soldados más o menos tienen controlado el centro de Culiacán. Ni esto tan controlado, porque lo ves, por ejemplo, lo atacan en el periódico El Debate, lo van tirando balas, lo van secuestrando, alguien que reparte periódicos. Pero el centro de Culiacán, pero vas fuera, y yo estuve andando con las policías los periodistas de Nota Roja, que quieren mover en Culiacán en el día, ni en la noche y casi no afuera. Entonces, todas las, de repente, masacres, balaceras que está pasando en El Dorado, otros pueblitos, Saladito, casi no están cubriendo. Muy difícil, ya tiene soldados ahí, las policías de la ciudad ya casi no están en la calle, porque la acusan de ser parte de los chapitos. Primero, ellos no quieren salir en la calle porque lo pueden matar. Luego, los mismos ejércitos dicen que no van a estar en la calle. Entonces, la gente que roban, que sacan. Es raro, tú mueves en la ciudad, es como a muchos soldados, mucha fuerza, pero no hay policías. Son como forma de caos completo y que está viviendo con esto los colichis, sufriendo, viviendo con esto, y daño económico, un sufrimiento muy fuerte que está pasando. ¿Pero podemos culpar de esto a la impartición de justicia en Estados Unidos? O sea, ¿hay un vínculo de responsabilidad, quizás? Sí, sí, creo que sí. Tiene razón. Cuando dice López Obrador y Claudia Sheinbaum eso, mire, esta empieza por esto operativo que hace Estados Unidos, que no informan a México, como dijo Kurt, pero al mismo tiempo, tú como presidente tienes responsabilidad de brindar seguridad a tu población. Claro. No puedes decir, pues la culpa de ellos que empiezan ellos. Así es. Pero al final, ¿cómo puedes dejar a la gente que semanas que no mandaban hijos a la escuela, que la gente no está trabajando? Hay que poner seguridad, hay que decir, vamos a poner seguridad a la población. Se dice que es tan difícil, pero tiene que hacer, aunque sí estoy de acuerdo, que tiene una culpa en provocar esta guerra. ¿Y qué está pasando ahorita con los hijos de tanto relajo para agarrar a los chapitos? ¿Y qué podría que van a colaborar ellos? ¿Están negociando ellos? Yo creo que estamos en una... Yo me pongo del lado del compañero cuando decía, esto es eterno, esto es eterno. Entonces, más que buscar culpabilidades, que todos tendrán unas cuantas, más que detenernos en si la violencia es, si se juzga aquí, si se juzga allá, yo creo que llega el momento, y creo que eso es una de las tareas pendientes de esta administración, de sentarse con Estados Unidos y ensayar otras fórmulas. Y efectivamente, con la ayuda académica, que hay muchísimos estudiosos de todos estos problemas, ensayar unas relaciones bilaterales o multinacionales, si se quiere, porque ya el narco se ha extendido mucho más allá de este trasiego México-Estados Unidos, ensayar unas relaciones multinacionales con todo el apoyo académico que se pueda, e ir viendo otras vías. Yo creo que esto aquí ha llegado el momento de, como se dicen los toros, ¿no?, parar, templar y mandar, y ensayar nuevas formas de combatir esto, que no es meternos en el eterno bucle de quién entra, quién detiene, quién pasa armas, quién lleva drogas, quién juzga, dónde se apresa, dónde se sentencia y se condena, ¿no? Yo creo que es el momento de hacer otras cosas, de hacer otras vías. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente. El problema es que hacer el argumento con Estados Unidos, porque Estados Unidos desde hace décadas, ¿no?, casi básicamente desde el fin de la política del buen vecino de Roosevelt, tiene un enfoque militarista para América Latina que pasa por armar y financiar a contrainsurgencias y realmente pues, apoyar a los peores elementos del continente. Y es muy difícil quitarles este chip. Es muy difícil, porque ese es el chip que está ahí implantado en la política. Tanto republicanos como demócratas en estas elecciones, o sea, ¿algo puede cambiar? López Obrador intentó, pues de una manera muy moderada, incluso insuficiente, insistiendo con Estados Unidos que invirtieran en programas sociales para Centroamérica y México iba a poner una parte... Las causas, ¿no? Las causas, ¿no? Y fue una cantidad irrisoria de dinero para Estados Unidos. No. ¿No? Es decir, Estados Unidos tiene el chip del Plan Mérida, de Rápido y Furioso, que todo tiene que ir por reforzar las fuerzas de seguridad, ¿no? Y si entra Trump, obviamente, pues peor eso, pero eso es algo que es bipartidista en Estados Unidos. En todo caso, habrá que esperar a que pasen las elecciones, se calmen las aguas, y yo creo que sí hay oportunidad con las nuevas administraciones de abordar esto, quizá de otra manera. Pues ojalá, que Dios te oiga, Carmen.
Yo creo que el problema es realmente tan complejo que no solamente estamos hablando de la guerra contra el narco, sino la guerra entre narcos, que es lo que Joan ha descrito muy bien en Sinaloa, y sobre todo las afectaciones con la población civil. Es decir, el problema del narcotráfico se ha extendido y diversificado de tal manera que ya no solamente es un problema de drogas, ¿no? Es un problema que tiene estas implicaciones tan complejas, ¿no? Que tienen que ver desde la geopolítica de los Estados Unidos, que creo que es uno de los factores, pero también están estos otros elementos, ¿no? Y cuando hablamos de causas, tampoco es evidente que la pobreza sea, digamos así, la gasolina que hace moverse al narcotráfico, ¿no? Estamos hablando de grandes fortunas, o sea, los narcotraficantes no son personas desesperadas al límite del desempleo que están, digamos, buscando una salida solamente, ¿no? También hay eso, por supuesto. Están los migrantes, o sea, es un problema realmente multidimensional, muy complejo, y estoy de acuerdo con Carmen que esto no puede ser solamente tocado por un gobierno nada más, es un asunto transnacional que tiene implicaciones muy, muy serias y muy graves, y la pregunta es, ¿cuál es la solución realmente? ¿No? Es decir, en Guerrero nada más se calcula que hay 40 grupos delictivos enfrentados entre sí, ¿no? Entonces uno podría pensar, a lo mejor lo que hay que hacer es que se pongan todos de acuerdo y hagan, digamos, las paces entre narcos y desarrollen su actividad sin sangre, ¿no es cierto? Pero eso es imposible en la medida en que hay, digamos, el mandato de proteger a la población, como decía yo, pero también, digamos, de que el Estado exista en algunos lugares donde México prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces es un asunto realmente que tiene tantas causas y tantas aristas que es muy difícil saber exactamente cuál va a ser la estrategia que se va a aplicar, ¿no? Se ha dicho que en estos últimos 6 años ha habido abrazos y no balazos. Yo he visto un montón de balazos. O sea, no ha habido realmente una estrategia. Yo creo que el gran defecto del anterior sexenio era no haber tenido una estrategia en este sentido, ¿no? Andrés Manuel López Obrador estaba preocupado en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora a Claudia Sheinbaum le toca enfrentarlo. O sea, ya no te puedes hacer güey, como decíamos, ¿no? O sea, ya tienes que hacer algo, sí, o sea, ya no puedes quedarte con en este aspecto, creo que cuando presentaron su plan de seguridad con Omar García Harfuch, sí era reticente. Sí, está bien. Dijeron, vamos a intentar, hay que tener objetivos, reducir crímenes de alto impacto, homicidio y extorsión, que es increíble la cantidad de extorsiones. Como dice, ahorita no tiene que ver tanto enfocado que está haciendo Estados Unidos en ese aspecto. Hay que proteger a la población, porque por la extorsión todo está pagando más, porque los precios que van en el central de abastos se suben por la extorsión. La cosa es, si van a realmente aplicar, si van a realmente conseguir. Como comentó antes Kurt sobre esto, en la Ciudad de México fue un éxito. Reducieron la violencia en la Ciudad de México, con cámaras, con policías, movido en maneras estratégicas. Pero es tan diferente controlar la violencia en Tepito que controlar la violencia en Sinaloa o en Chiapas, que está pasando con grupos paramilitares. Entonces, espero que da buena esperanza, que tiene un éxito con eso, pero muy difícil, ¿no? Yo me voy con esta nota de esperanza. Gracias. Gracias a todos. Tenemos, pues sí, un sexenio que empieza con todos. Creo que en todo esto salió como todo eso, ¿no? Las esperanzas, el entusiasmo, las preocupaciones. Y bueno, Extranjeros sigue. Creo que, aparte de agradecerles a ustedes, quiero agradecer a nuestra audiencia y invitarla a ver nuestro programa a finales de noviembre, ¿no? Parte 2, ¿no? Del inicio. Capítulo número 2 de este sexenio analizado por nuestros periodistas extranjeros en México. Estará con ustedes mi compañera Ixchel y yo por ahorita me despido. Nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.